O- En esta oportunidad nos vamos a ocupar del historicismo y en particular nos vamos a detener en dos autores que son Kuhn y Horkheimer. Ambos autores tienen en común que se dan cuenta que a la hora de producir y validar al conocimiento científico, no solo son relevantes los factores lógicos, sino fundamentalmente son de gran importancia los factores sociales, las condiciones históricas en las que se produce el conocimiento y el posicionamiento valorativo que cada investigador tiene a la hora de llevar adelante su trabajo. En este sentido, vamos a comenzar a desarrollar algunas de las ideas básicas de Kuhn. Kuhn comienza en los textos que tenemos para estudiar, enfatizando la necesidad de hacer una nueva historia de la ciencia. Él dice que las viejas historias de la ciencia se parecen algo así como a una especie de guía turística, ¿no? Donde se muestran las cosas más lindas de un determinado momento histórico, eh, pero que no son compatibles con lo que efectivamente es en su totalidad ese momento, ¿no? Entonces, bueno, lo que trata es de acceder a la mayor cantidad de información posible de un determinado momento histórico en el que se esté trabajando, ¿no? Y para ello, lo primero que hay que hacer es despojarse de parte del historiador, ¿no? De sus propios conceptos que tienen en la actualidad. Es decir, para Kuhn no es una forma adecuada de hacer historia focalizarse en lo que ha sucedido antiguamente en el desarrollo de las teorías científicas en base a la visión que se tiene hoy de una determinada cuestión, sino que lo importante es pensar de manera integrada la época en la que se está haciendo el estudio. La otra cuestión importante que nos remite en la visión de Kuhn es que obviamente lo que tiene que buscar el historiador de la ciencia es establecer las diferentes teorías que se daban en un momento histórico en el que está investigando y al mismo tiempo las condiciones en las cuales esas teorías se volvían aceptables. Y tratar de ver el modo en que cada científico se posicionaba con respecto a cada una de esas teorías. Para decirlo con claridad, ¿no? Y con un ejemplo para que nos ayude a entender. Hoy en día todo el mundo está de acuerdo que la Tierra no es el centro del sistema solar.
Pero si nosotros vamos a estudiar la época en que se produjo el debate en torno a el lugar que ocupaba la Tierra en el sistema solar, y donde había quienes creían que efectivamente la Tierra era el centro del sistema, entonces no es buena idea analizar los hechos del pasado en función de lo que nosotros sabemos hoy. Porque obviamente que aquellos que sostenían las posiciones contrarias a las que defendemos hoy se nos van a parecer como poco valiosas o como personas que estaban desviadas en su forma de pensar. Sin embargo, en el momento en que se daba el debate, era lógico para esos científicos considerar la posición que ellos defendían. Entonces es necesario ver las condiciones en que se producía ese saber y también la naturaleza de cada una de las creencias que tenían en ese entonces. Otra de las cuestiones importantes también es que las ideas hay que estudiarlas en el marco de continuidades y discontinuidades a lo largo del tiempo, ya sea con respecto a la época anterior a la que esas ideas aparecieran y con respecto a las ideas que se están gestando a partir de esas ideas. Es decir, hay que tratar de vislumbrar las continuidades y discontinuidades de un determinado concepto en relación no solo a una época anterior, sino también a la época que le sigue. Esta es un poco las ideas, ¿no? En este sentido, lo que va a reconocer Kuhn como su tesis central es que el conocimiento histórico, el conocimiento histórico es fundamental para entender la forma en que se desarrolla la ciencia. Y además va a sostener que los conceptos que son asumidos por los investigadores van desarrollándose históricamente siguiendo ciertas regularidades que se pueden reconocer. Entonces, a la hora de pensar la ciencia históricamente, nosotros podríamos advertir algunas etapas que en general se dan regularmente con cualquier teoría científica, ¿no? Él va a reconocer así que en general todo conocimiento comienza con una primera etapa que podríamos denominar de presciencia, donde hay diferentes concepciones que están en pugnas entre sí, que son defendidas por distintos grupos, pero que además son concepciones incompatibles unas con otras, pero cada uno se cree con el derecho a defender sus propias ideas y ve a los otros como potenciales rivales o enemigos a los que hay que derrotar, ¿no? Esa primera etapa o primer momento del desarrollo de una serie de marcos conceptuales llega a su fin cuando se genera lo que Kuhn denomina la ciencia normal. Durante ese periodo de ciencia normal, los miembros de la comunidad obligan a la naturaleza a entrar en un cuadro conceptual. Estoy hablando de palabras
propias del mismo Kuhn. Aquí puede parecer un poco fuerte este concepto, ¿no? Porque fíjense que estamos en las antípodas de la posición positivista. El positivista decía, bueno, está la realidad y nosotros tenemos que capturar la realidad a través de una determinada metodología. Y las teorías son derivados de las observaciones que hacemos de la realidad. Fíjense que acá el enfoque es el inverso. Kuhn dice que hay un marco conceptual que inventan los científicos y con ese marco fuerzan a la realidad a que entre en ese conjunto de prácticas y conceptos. El enfoque es inverso. Es decir, la realidad tiene que ajustarse al marco conceptual que disponen en una época determinada. Ese marco conceptual, Kuhn lo va a denominar paradigma. En capítulos posteriores al libro, ¿no? Obviamente que en ese marco conceptual va a haber un montón de expectativas que no se cumplen, va a haber un montón de problemas que no se resuelven, en fin, van a aparecer continuas anomalías. Y esas anomalías, en la medida en que se van acumulando, van dinamitando la confianza que tienen los miembros de la comunidad en ese paradigma que todos defienden. Obviamente que mientras todo el mundo está de acuerdo con el paradigma vigente, y en el momento de la ciencia normal, la ciencia avanza en el sentido de que va resolviendo problemas, va generando nuevas técnicas de intervención sobre la realidad, va generando nuevas predicciones, va produciendo nuevos descubrimientos, pero al mismo tiempo se van produciendo cosas y fenómenos que no se pueden explicar. En la medida en que esos fenómenos que no se pueden explicar, en la medida en que hay un montón de predicciones que no se cumplen, dentro de ese marco conceptual, dentro de ese paradigma, entonces el paradigma comienza a entrar en crisis. Y esa sería la tercera etapa. Y en la cuarta etapa sería la etapa de la revolución. Fíjense que la palabra que usa Kuhn acá es muy fuerte. Y también acá se ve una diferencia muy clara con respecto a los positivistas anteriores. Él habla de una revolución y toma el concepto de revolución de las ciencias sociales, en particular de la sociología. Piensen en una Argentina antes de la Revolución de Mayo y la Argentina después de la Revolución de Mayo. O sea, evidentemente, la revolución cambia no solo el conjunto de creencias de una determinada comunidad, sino también cambia la forma que esa comunidad tiene de organizarse y las prácticas que se desarrollan dentro de esa comunidad. Y algo parecido pasa a nivel de la ciencia. O sea, cuando se cambia un paradigma por otro, no es solo el reemplazo de una hipótesis por otra, es un fenómeno mucho más amplio y mucho más complejo que incluye el elemento teórico, pero también incluye todo un conjunto de prácticas y de valoraciones e incluso de uso del lenguaje, ¿no? Y finalmente, digamos, ese nuevo paradigma, en la medida en que permite resolver los
problemas que el paradigma anterior no podía resolver y que sigue resolviendo los mismos problemas que el paradigma anterior podía resolver, ese paradigma va a ser cada vez más aceptado por los miembros de la comunidad y finalmente va a iniciarse un nuevo periodo de ciencia normal. El concepto de paradigma es bastante complejo. En primer lugar, tenemos que decir que es una estructura comunitaria, es decir, que es un conjunto de conocimientos y prácticas que se defienden comunitariamente y con los cuales los miembros de esa comunidad tienen compromisos eh, teóricos y prácticos y sobre todo valorativos. Pero acá hay una observación. Uno podría decir, por ejemplo, ¿no? Quienes dicen hoy en día que el virus del COVID es una mentira. Bueno, forman una comunidad, entonces quienes creen eso tienen un paradigma. Y en realidad para Kuhn no es así, porque la comunidad está definida de acuerdo a determinados cánones cognitivos que tiene que alcanzar. Es decir, para formar una comunidad en la cual se acepta un paradigma, quienes son miembros de esa comunidad tienen que ser cognitivamente aptos. Es más, por ejemplo, cuando surge el paradigma heliocéntrico, es el que sostiene que el Sol es el centro del sistema solar, Kuhn va a decir, bueno, los miembros de esa comunidad tenían que cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo, bueno, desarrollar cálculos matemáticos muy precisos, tener una convicción en que las observaciones que resultaban de los aparatos que se disponían en esa época eran satisfactorias, en fin, y que además esos miembros son sumamente reducidos. O sea, sería un error creer que las comunidades en las que está pensando Kuhn son multitudinarias y abarcan a todo el mundo. No, abarcan solo a aquellas personas que están especialmente capacitadas para concebir ese paradigma y defenderlo. La segunda cuestión que encontramos en la definición de paradigma que nos da Kuhn es que es una constelación de compromisos. Es interesante ver este asunto, ¿no? La constelación de compromisos lo que hace referencia acá, fundamentalmente, es a que el científico que acepta un paradigma no solo se da por cierta una idea o un conjunto de ideas, sino que asume la responsabilidad, digamos, por decirlo de algún modo, y la obligación de defender esas ideas. Pero esas ideas, a su vez, son de muy distinta índole. O sea, por un lado están las ideas que se sostienen en la teoría, pero por otro lado están ciertos supuestos metafísicos de la forma en que se estructura la realidad, ciertos compromisos, por ejemplo, con algunas leyes fundamentales que se sostienen en esa teoría y en el modo en que esas leyes se expresan. Por ejemplo, si es necesario formular esas leyes de acuerdo a estructuras matemáticas o no. Eso forma parte de esos compromisos que asumen los investigadores de una época determinada. Y por supuesto también compromisos de tipo epistémico. Y esto es lo que a Kuhn le permitir o reconocer
por qué se cambia de un paradigma a otro y por qué en general el paradigma nuevo resulta más satisfactorio que el anterior. Porque los miembros de la comunidad científica eh, tienen ciertos compromisos con ideales regulativos de la ciencia, como pueden ser, por ejemplo, la capacidad de predicción o de dar explicaciones simples o de que los datos concuerden con las hipótesis. Que ese tipo de compromisos exceden a lo teórico, son compromisos con valores epistémicos, de algún modo, ¿no? Y en función de esos compromisos es que, en general, la mayoría de los científicos termina rechazando un paradigma y reemplazándolo por otro, ¿no? Un tercer tipo de compromisos es que, perdón, un tercer tipo de forma de entender el paradigma es pensándolo como un ejemplar. Es decir, en general, cuando surge un paradigma, surge a través de una forma de investigar que resulta un ejemplo que todos los demás pueden aplicar ante situaciones medianamente semejantes, ¿no? Eh, y entonces ese caso ejemplar o esa investigación ejemplar es tomada como modelo al cual todos los demás investigadores intentan imitar. Y hay un cuarto sentido que va adquiriendo la palabra paradigma, que básicamente remite a un conocimiento táctico e intuitivo. Imagínense, por ejemplo, que nosotros tenemos a un gran investigador, piensen por ejemplo, qué sé yo, en Freud, y en el modo en que Freud investigaba en el momento de trabajar con las histéricas y del modo en que curaba sus síntomas. Ahí tenés el modo ejemplar en que él procedió, y uno podría tratar de imitarlo. Pero ¿qué pasa? Que las histéricas de Freud ya no son las histéricas de hoy en día. Entonces, el científico que defiende un paradigma tiene que ser capaz de modificar la, la estructura cognitiva en función de las nuevas circunstancias que se le presentan. Es decir, la realidad, sea en las ciencias sociales o en cualquier otra ciencia, siempre le va a presentar al científico desafíos en los cuales ese modelo inicial al que él trata de imitar va a tener que ser modificado. Va a tener que ser eh, eh, adecuado o readecuado a esas circunstancias nuevas que no estaban previstas en el ejemplo inicial. Y el paradigma también incluye esas tácticas y esas intuiciones que tienen que tener los miembros de una comunidad para enfrentar esas situaciones nuevas que no estaban del todo previstas en el ejemplo inicial, ¿no? Podríamos pensar entonces que en el periodo de ciencia normal, todos los investigadores trabajan al unísono para resolver problemas. Cada uno aporta desde su distinta posición teórica y desde su propia especificidad, eh, elementos para fortalecer al paradigma, y mientras más lo fortalecen al paradigma, tanto más bueno se vuelve este para hacer predicciones, para generar aplicaciones prácticas y tecnológicas, ¿no? Sin embargo, en todo momento, bueno, siempre va a estar la posibilidad de que haya fenómenos, acontecimientos que no responden a las expectativas del paradigma
Y eso va a ir socavando, en última instancia, la fuerza del mismo, ¿no? Por otro lado, otro autor, como Horkheimer, tiene en común con Kuhn que considera que la ciencia está muy lejos de hacerse del modo en que creían los positivistas, a tal punto que Horkheimer denomina a la posición eh, de los positivistas como lo que él llama la teoría tradicional. Y en la teoría tradicional es una teoría que supone un sujeto neutral que realiza las investigaciones. Un sujeto que puede acceder a la verdad de manera objetiva y basándose en la lógica, ¿no? Y que es capaz de capturar lo real en sus teorías, ¿no? Bueno, según Horkheimer, estas posiciones lo que tienen en común es que se buscan establecer leyes que, entre comillas, reflejen la realidad. Y que el científico y la función del científico tiene que ser exclusivamente construir esas teorías que se expresen por medio de leyes, y si esas leyes pueden exponerse en términos de fórmulas matemáticas, tanto mejor, donde el sujeto que realiza esas producciones está completamente separado de la realidad histórica en la que vive. Eh, Horkheimer lo que va a decir que esa es una visión totalmente equivocada de la ciencia, porque ese sujeto ideal y que alcanza la objetividad a través de la formulación de leyes que sean refutables o verificables, en realidad no existe, existe solo en la imaginación de los epistemólogos. En la realidad, lo que sucede en el momento de producir conocimientos es que los factores sociales, los factores históricos, los intereses, la valoración de cada sujeto que hace ciencia están siempre puestos en juego y no hay manera de eludirlo. Entonces, básicamente, para Horkheimer, la ciencia, al igual que para Kuhn, es resultado de las circunstancias históricas en las que se produce, ¿no? Pero por supuesto que Horkheimer da un paso mucho más fuerte al que Kuhn. Porque Horkheimer en última instancia lo que piensa es que a la hora de producir conocimientos, no solo hay que tener en cuenta si las proposiciones son verdaderas o falsas, no solo hay que tener en cuenta si las leyes que nosotros formulamos son compatibles o no son compatibles con la realidad. Por supuesto que esto hay que tenerlo en cuenta, pero no hay que tener solamente en cuenta esto. Fundamentalmente, no hay que perder de vista para Horkheimer al servicio de quién se pone ese conocimiento. Y acá no hay punto medio para Horkheimer. O el conocimiento está puesto al servicio de los opresores y explotadores, o está puesto al servicio de la liberación de los explotados u oprimidos. Y entonces, acá la idea de un científico neutral y objetivo que accede a la realidad de manera totalmente ahistórica queda totalmente descartada, ¿no? Entonces, para Horkheimer, la,
la teoría crítica está fundamentalmente orientada a la emancipación. Y fíjense que el concepto de emancipación es un concepto valorativo. O sea, no está en juego la verdad o la falsedad. Es decir, o sea, o vos estás en favor de los oprimidos o están en contra. Eso es lo que, y el conocimiento que vos generás tiene que estar a favor de la emancipación. Esto es lo que dice Horkheimer. O sea, y este es de algún modo el imperativo que subyace a la teoría de Horkheimer. Está bien, si vos querés armar leyes abstractas que tengan formulación matemática y que se correspondan con los hechos y que puedan ser refutables, Horkheimer va a decir, bueno, dale, metele para adelante. Pero nunca te olvides de que el conocimiento que tú produzcas tiene que estar al servicio de la emancipación. Y si no produces un conocimiento para romper las cadenas de la emancipación, va a decir Horkheimer, ese conocimiento es totalmente inválido y es totalmente parcial, ¿no? Y por supuesto que esa emancipación se va obteniendo a través de la praxis, a través de la acción. En este sentido, Horkheimer es un heredero de la corriente marxista de pensamiento, ¿no? En definitiva, por supuesto que los historicismos no se agotan en las posiciones de Horkheimer y Kuhn, pero acá hemos visto algunas de sus cuestiones que nos presentan, ¿no? En la clase que viene vamos a seguir avanzando y ahondando en el tema del historicismo y vamos a tener en cuenta algunos otros autores que también comparten con Horkheimer y con Kuhn esta forma de ver la ciencia teniendo en cuenta los factores históricos en los que el saber se produce.